En esta ocasión vamos a hablar acerca de la relación microorganismo-hospedero. Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a presentarles el tema. Los microorganismos interaccionan con los humanos en una gran variedad de formas. A veces lo hacen de manera beneficiosa y a veces perjudican su salud. Más adelante hablaremos de cómo se llaman cada patógeno dependiendo de la actividad que realiza sobre el hospedero. En la vida diaria, los humanos nos exponemos a los microorganismos. Hay miles de millones de ellos y cientos de especies que constituyen en conjunto la microbiota. Es decir, son especies que han desarrollado una íntima relación con determinados tejidos del hospedador, como por ejemplo la E. coli en el tracto digestivo de los humanos. Bueno, continuando con la patología, esta es un brazo de la ciencia médica, sobre todo referente a lo que es la causa, el origen y a la naturaleza de la enfermedad. Actualmente la patología se puede dividir en 8 áreas principales, dependiendo de los tipos de métodos usados o de los tipos de enfermedades examinadas. Hablando específicamente de la patología en microbiología, esta estudia las enfermedades causadas por los agentes patógenos, tales como lo pueden ser bacterias, virus, parásitos y hongos. Hablando un poquito más acerca de este tipo de microorganismos, tenemos los parásitos, que estos son seres vivos que viven de otros seres vivos, como del cuerpo humano, para alimentarse y tener un lugar donde vivir. Estos se pueden contraer por medio de los alimentos o el agua contaminada, la picadura de un insecto o por contacto sexual. También los parásitos pueden variar en su tamaño, desde muy pequeños organismos unicelulares llamados protozoarios hasta gusanos que se pueden observar a simple vista. Dentro de los patógenos tenemos que estos se pueden dividir en una clasificación, en donde por una parte tenemos un patógeno primario, que este es cualquier organismo que causa enfermedad en un huésped sano por una interacción directa. Por el contrario, un patógeno oportunista es un organismo que puede tener vida independiente o formar parte de la microbiota normal del huésped, pero que ésta a su vez puede adoptar un papel patogénico bajo ciertas circunstancias, tales como cuando el sistema inmunitario está comprometido. Buenas, mi nombre es Viviana Guadalupe Hernández Navarro y voy a hablar sobre la diferencia entre una enfermedad y una infección. Una enfermedad es todo cambio producido en el huésped de manera que pasa de un estado sano a otro anormal, es decir, no sano, en el que parte o la totalidad de su cuerpo no se encuentra en equilibrio o no puede realizar sus funciones normales. En cambio, la infección se refiere a cualquier situación en la que un microorganismo se esté ya desarrollando o estableciendo en un hospedador, causando o no daño. Infección no es un sinónimo de enfermedad porque la infección no suele siempre causar daño al hospedador. Bueno, ahora voy a hablar sobre las etapas en el proceso infeccioso de los virus, que consta de una serie de etapas que deben cumplirse. La primera etapa es la entrada al huésped, que puede realizarse a través de alguna de las superficies del cuerpo, ya sea piel, sistema respiratorio, sistema gastrointestinal, o bien los virus entran en el huésped a través de pinchazos con agujas, transfusiones de sangre o trasplantes de órganos. También hay algunos que entran por insectos vectores. Después de esto se introduce a una célula susceptible y se replica. Algunos virus se replican en el sitio de la entrada, causando la enfermedad allí mismo, y otros no, se propagan a sitios distantes del sitio de entrada y replican en estos. Por ejemplo, los enterovirus entran a través del tracto gastrointestinal, pero producen enfermedad en el sistema nervioso central. Después de esto, se disemina a células vecinas. Los mecanismos de propagación del virus varían, pero las rutas más comunes son el torrente sanguíneo y el sistema linfático. Después de esto, generalmente causa daño celular y genera una respuesta inmunitaria. La destrucción de las células infectadas por el virus en los tejidos diana y las alteraciones en la fisiología del huésped son los responsables de la enfermedad viral y de la dolencia clínica. Ahora, el huésped puede sucumbir o recuperarse de la infección viral. Los mecanismos de recuperación implican mecanismos de defensa no específicos y la inmunidad humoral y celular. La importancia relativa de cada uno de estos factores varía con el virus y con la enfermedad. Después de esto, el virus puede ser eliminado o seguir causando una infección persistente. Al momento de liberar el virus, que es la última etapa en el proceso infeccioso de la devolución del virus al ambiente,
Esto es necesario para mantener una fuente de virus en una población de huéspedes. La liberación a menudo ocurre desde la misma superficie del cuerpo utilizada para la entrada. Durante este periodo, un huésped infectado es infeccioso y puede propagar el virus. En algunas infecciones virales, tales como la infección de la rabia, los hombres son los huéspedes finales porque no se puede llevar a cabo la liberación del virus. Yo soy Ángel Fierro y voy a hablar sobre las etapas del proceso infeccioso por bacterias. Primeramente, la bacteria tiene que ser transmitida hacia un huésped susceptible. Esto sería una característica esencial en el desarrollo de toda enfermedad infecciosa. La vía más clara sería por contacto directo, de un huésped a otro, como puede ser el estornudo, la tos o el contacto corporal. Las bacterias se transmiten también indirectamente por distintas vías. Los huéspedes infectados eliminan las bacterias al ambiente que los rodea. Una vez ahí, las bacterias pueden depositarse en diversas superficies, desde donde pueden volver a quedar suspendidas en el aire o transmitirse más tarde indirectamente a otro huésped. Lo siguiente sería la fijación y colonización de la bacteria. Después de ser transmitidos a un huésped apropiado, la bacteria se tiene que adherir y colonizar las células y los tejidos del huésped. En ese sentido, la colonización significaría el establecimiento de un lugar de multiplicación microbiana sobre o dentro del huésped, lo que no produce necesariamente una invasión o una lesión tisular. Lo siguiente sería el crecimiento y la multiplicación de la bacteria patógena. Para que una bacteria patógena tenga éxito en su crecimiento y multiplicación al momento de colonizar, debe encontrar un ambiente apropiado, es decir, que tenga suficientes nutrientes, un pH, temperatura y potencial redox adecuados en el huésped. Las zonas del cuerpo del hospedador que ofrezcan las mejores condiciones albergarían al agente patógeno, y esto permitiría su crecimiento y multiplicación para causar una infección. La entrada en las células y los tejidos hospedadores es una estrategia especializada que emplean muchas bacterias para sobrevivir y multiplicarse. A veces, una bacteria puede penetrar la superficie epitelial de las células por mecanismos pasivos no relacionados en sí con la bacteria. Algunos ejemplos podrían ser pequeñas grietas o lesiones, heridas, abrasiones o quemaduras en la piel, o incluso vectores artrópodos, lesiones tisulares o mecanismos eucarióticos de internalización. Una vez dentro de la membrana mucosa, la bacteria patógena puede penetrar tejidos más profundos y continuar diseminándose por el cuerpo del huésped. Una forma de conseguir esto sería mediante la elaboración de productos específicos, como enzimas, que promuevan su expansión. Estos productos son factores de virulencia, es decir, productos bacterianos o componentes estructurales que contribuyen a la virulencia y la patogenicidad. Las bacterias pueden penetrar en los pequeños capilares linfáticos terminales que rodean a las células epiteliales. Cuando alcanzan al sistema circulatorio, el patógeno es capaz de acceder a todos los órganos y sistemas del huésped. El último determinante de una bacteria patógena con éxito sería su habilidad para abandonar al huésped y entrar bien en un nuevo huésped o en un reservorio. A menos que la bacteria consiga escapar con éxito, el ciclo infeccioso sería interrumpido y el microorganismo no se perpetuaría. Los virus han desarrollado una variedad de mecanismos para suprimir o evadir la respuesta inmunitaria de su huésped. Estos mecanismos se empiezan a conocer en la actualidad a través de la genómica y el análisis funcional de productos génicos específicos. Ahora mencionaré algunos ejemplos. Mutación. Algunos virus son capaces de mutar y cambiar los sitios antigénicos, como es la variación antigénica, en las proteínas del virión, como lo hace el virus de la influenza, o pueden disminuir los niveles de expresión de proteínas de la envuelta del virus, como el herpes virus. Infección de células inmunitarias. Otros virus como el VIH son capaces de infectar células del sistema inmunitario, como las células T, y disminuir su función. El VIH, así como el virus del sarampión y el citomegalovirus, causan la fusión de las células del huésped, lo que permite que estos virus se muevan de una célula infectada a una no infectada sin exponerse a fluidos del huésped que contienen anticuerpos. Producción de antígenos. Las células infectadas por el virus de la hepatitis B producen grandes cantidades de antígenos no asociados con el virus completo. Estos antígenos se unen a los anticuerpos neutralizantes disponibles de forma que no hay suficiente anticuerpo libre para unirse a la partícula viral completa. Y por último, el complejo mayor de histocompatibilidad. El herpes virus puede infectar neuronas que expresan poco o nada moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. El adenovirus produce proteínas que inhiben la función del complejo mayor de histocompatibilidad. De igual forma, las bacterias también han desarrollado mecanismos para evadir las defensas del huésped, dado que las bacterias no serían
no sería útil la muerte del huésped o su propia muerte. Y la estrategia de supervivencia es la protección contra las defensas del huésped más que su destrucción. Por eso también tenemos los mecanismos de evasión de las defensas del huésped por bacterias. Por ejemplo, tenemos la evasión del sistema del complemento, que es para evadir la actividad del complemento de varias bacterias que poseen cápsulas que evitan la activación del complemento. Algunas bacterias gram negativas pueden alargar las cadenas O en su lipopolisacárido para evitar la activación del complemento. Otras, como la Neisseria gonorrhoeae, generan resistencia al suero. Estas bacterias han modificado los lipopolisacáridos de su superficie para interferir con la correcta formación del complejo de ataque a la membrana durante la cascada del complemento. Tenemos también a la resistencia a la fagocitosis, que antes que una célula fagocítica pueda fagocitar una bacteria, primero debe contactar directamente con la superficie bacteriana. Algunas bacterias como el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae pueden producir una cápsula mucoide resbaladiza que evita que el fagocito contacte de forma eficaz con la bacteria. Otras bacterias evaden la fagocitosis produciendo proteínas de superficie especializadas, como la proteína M del Streptococcus pyogenes. Como las cápsulas, estas proteínas interfieren con la adherencia entre la célula fagocítica y la bacteria. También de igual forma la supervivencia dentro de las células fagocíticas. Algunas bacterias han desarrollado la habilidad de sobrevivir dentro de neutrófilos, monocitos y macrófagos. Estos microorganismos son muy patogénicos porque son impermeables al mecanismo de protección del huésped más importante. Y por último tenemos la evasión de la respuesta inmunitaria específica, que para evadir la respuesta inmunitaria específica, algunas bacterias como el Streptococcus pyogenes producen cápsulas que no son antigénicas, ya que se asemejan a los componentes titulares del huésped. Algunas bacterias producen proteínas como la proteína estafilococcica, ¿sí? A, y la proteína G del Streptococcus pyogenes, que interfieren en la opsonización mediada por anticuerpo mediante la unión a la porción hierro de las inmunoglobulinas. Diariamente estamos expuestos a microorganismos en nuestra vida cotidiana, ya sea yendo a la tienda, caminando, e incluso tocando un árbol, por así decirlo, y es así como ellos interactúan con nosotros. Por lo tanto, tallarse los ojos, meterse las manos a la boca e incluso tocar oídos con las manos sucias puede ayudar a que un microorganismo entre a nuestro cuerpo, sin olvidar que hay muchísimos más factores que lo pudieran ayudar en diferentes condiciones. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Espero este video sea de su agrado.